cordial saludo, amigos, un fuerte abrazo. Deseo que el Señor esta mañana o en esta ocasión nos hable nuevamente al corazón y que su palabra pueda ser bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar el rostro y juntos pidamos la bendición entonces en esta oración. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por esta oportunidad de conectarnos contigo a través de la oración y a través del estudio de tu palabra. Nuevamente nos colocamos en tus manos confiando, Padre, que nuestro futuro está seguro en tus manos. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Padre, bendícenos en todos esos aspectos de nuestra vida. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Veamos el texto para hoy en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Particularmente, dice el texto, que hacemos bien en estar atentos. Esta es la indicación en la que nos vamos a detener hoy. Esta es la indicación que Pedro hace. Ser atentos a la palabra profética. Miren, existen una clasificación, hay varias clasificaciones de profecías, pero hay una que me parece más centrada, más adecuada y más cercano a lo que la misma Biblia enseña. Dos clasificaciones de profecías: profecías clásicas y profecías apocalípticas. Las profecías clásicas tienen que ver con enseñanzas de carácter moral y son condicionales. Quiere decir, el pueblo debe cumplir la parte que le corresponde y entonces Dios, como respuesta, va a cumplir la promesa que hizo y entonces la profecía se cumple. Por eso es condicional, depende de la respuesta de los destinatarios. Algunos de estos profetas, conocidos como profetas clásicos, está Amós, Sofonías, incluso Isaías, Ezequiel, Jeremías. Sus mensajes fueron en favor de la justicia social, fue en favor de la economía y de la política o en favor de las clases oprimidas. Quiere decir, estos profetas condenaban los abusos contra las clases sociales pobres. Eran definidos en hacer volver la voluntad del pueblo hacia las escrituras. Era claramente definido, era un llamado. Le hablaba a los líderes: regresen. Le hablaba a los jueces, le hablaba a los reyes, le hablaba a los grandes señores, a los terratenientes, y les hacían un llamado a volverse a Dios. Si el pueblo y sus líderes hacían lo que Dios les indicaba, sus líderes y el pueblo verían la gloria de Dios en toda la tierra. Así que el propósito de estas advertencias de las profecías clásicas era llevar al pueblo a caminar en armonía con la voluntad de Dios. Pero una segunda clasificación de profecías es las profecías apocalípticas. Tengo aquí 5 características que identifican a las profecías apocalípticas. La primera de ellas, de las profecías apocalípticas, es que muestran un panorama amplio de la historia de la salvación y lo hacen por adelantado. En otras palabras, predicen con una asombrosa anticipación. Entonces, la primera característica es que muestran este panorama amplio a largo plazo y que lo predicen con bastante tiempo, por siglos, incluso milenios. Tal es el caso, por ejemplo, de la profecía de Daniel 8:14, donde habla de 2300 años. Se dan datos asombrosos por anticipado. Segunda característica de estas profecías apocalípticas es que son bosquejos históricos, como en el caso de Daniel, en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. La estatua que está en el capítulo 2 muestra un bosquejo de la historia desde la época de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. El capítulo 7
el bosquejo está en las 4 bestias y todos esos detalles, los cuernos, el cuerno pequeño, etcétera. Es un bosquejo a largo plazo. Quiere decir entonces, las profecías apocalípticas no están únicamente en Apocalipsis. Se le conoce como apocalípticas porque la palabra apocalipsis significa revelación, en este caso revelación del futuro, revelación de las cosas que han de suceder en el futuro. Estas profecías están en el libro de Daniel, incluso en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, y ahí contienen lo que se conoce como el sermón apocalíptico de Jesús. Entonces, otra característica de las profecías apocalípticas es que su foco central no es la primera venida. Su foco central es la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gran gloria. Y termina básicamente con la venida entonces del Señor Jesucristo. La cuarta característica de estas profecías es que la profecía apocalíptica enfatiza más el aspecto incondicional del plan de Dios. Quiere decir, haga lo que haga Babilonia, ya estaba predicho que vendrían los medopersas a invadir y los medopersas caerían. Incluso el rey Nabucodonosor se resistió al hecho de que el imperio babilónico llegara a su fin y que otros llegaran a conquistarlos y entonces continuaran el reino otro imperio. Y por eso mandó a edificar o a construir una estatua de oro puro, siendo que en el sueño que Dios le reveló, solo la cabeza era de oro. Lo que le estaba diciendo es: tu reino no es eterno, tu reino es temporal. Va a venir otro y te va a conquistar, van a ser los medos y los persas. Pero el rey se quiso rebelar contra la voluntad de Dios. Pero esas profecías son incondicionales. Las profecías clásicas son condicionales, tienen una condición, pero la profecía apocalíptica, esa es incondicional. La segunda venida vendrá, amigos, creamos o no creamos, estemos preparados nosotros o no estemos preparados. ¿Y saben por qué? Porque el pecado no es eterno. En algún momento Dios tiene que ponerle punto final al pecado y sin duda hallará gente fiel, porque siempre en todas las generaciones ha habido hijos fieles. La quinta característica de las profecías apocalípticas, amigos, es que están cargadas de simbología. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis solamente contiene 54 veces repetido el número 7. 54 veces, yo por lo menos es lo que he encontrado. Me puse a contar en una concordancia y encontré las 54. Habla de 7 bienaventurados. De hecho, hay 7 veces la palabra bienaventurado. Quiere decir, hay 7 bienaventuranzas de todo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Hay 7 veces la palabra bienaventurado, es decir, hay 7 bienaventuranzas, hay 7 iglesias, 7 estrellas, 7 plagas, 7 espíritus, 7 sellos, etc. Entonces, con el número 7 lo que está diciendo es que uno menos no es completo, uno de más ya, o más bien uno más no es necesario. Lo que la Biblia nos está diciendo con esta repetición es que el 7 es un número completo. Es un número pleno, no necesita más. Y esto sale por deducción de todas las repeticiones que se presentan. Aquí mismo en 2 de Pedro 1:20 nos recuerda, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir, nadie se puede inventar las interpretaciones de los símbolos de esta simbología que son comunes en las profecías apocalípticas. Así que, como podrán ver, amigos, una lectura casual y superficial de la Biblia no sería suficiente para entender su verdadero significado. Se requiere de tiempo. Y en ese tiempo, amigos, se desarrolla una comunión con Dios de tal manera, amigos, que ese estudio se convierte en una luz que nos permite no solo ver nuestro presente con sabiduría para tomar las mejores decisiones, sino también nos ayuda a ver nuestro futuro con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. Entonces, amigos, en verdad, cuando hablamos de las profecías, se nos exhorta a ser atentos, a dedicar más que unos minutos, dedicar tiempo suficiente. Sigamos el consejo entonces de la palabra de Dios, ser atentos,
dedicando tiempo para que en esa comunión podamos recibir sabiduría para nuestro presente y esperanza para nuestro futuro. Cerremos entonces nuestros ojos. Padre, gracias porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Queremos hoy comprometernos a ser atentos, a dedicar el tiempo suficiente, de tal manera que en tu palabra encontremos sabiduría para nuestro presente y esperanza para nuestro futuro. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.